Hola amigos. Las entregas de equipo militar de Polonia a Ucrania fueron impresionantes. Polonia y otros países occidentales han transferido una gran cantidad de equipo militar a Ucrania, según la misión permanente de Polonia ante la Unión Europea. Según la información publicada por la misión permanente de Polonia ante la Unión Europea, Polonia y otros países occidentales han transferido una cantidad significativa de equipo militar a Ucrania. Se destaca que al 10 de mayo se transfirieron 28 aviones y 575 tanques. Según la Oficina de Representación Polaca, 14 de los aviones transferidos fueron proporcionados por Polonia. En cuanto a los tanques, 325 de 575 también fueron entregados desde Polonia. Esto demuestra que Polonia está escalando deliberadamente contra Rusia. Tales entregas de equipo militar a gran escala enfatizan que los países de Occidente claramente no tienen la intención de resolver la situación actual a través de la diplomacia, a pesar de varios llamados. Al mismo tiempo, dada la escasez de equipos que ha comenzado, las entregas adicionales de tanques a Ucrania están bajo una gran pregunta, ya que es bastante obvio que nadie suministrará las últimas armas a Ucrania. Para la próxima contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron armas para organizar una contraofensiva, equivalente a la mitad del presupuesto militar ruso. Según datos proporcionados por Bloomberg, para la próxima ofensiva del ejército ucraniano, los países occidentales han transferido armas a Ucrania por un monto de más de $30 millones. El ejército ucraniano aún no ha utilizado algunas de las armas, lo que probablemente se deba a que evita la lectura de firmas de drones y misiles, lo que minimiza las posibilidades de identificar e interceptar dichos objetivos. Después de una relativa calma, la situación con la contraofensiva ucraniana nuevamente comenzó a calentarse activamente, incluidas las afueras de Bakhmut, donde la situación sigue siendo extremadamente difícil. Hasta la fecha, el ejército ucraniano ha recibido el 100% de las armas prometidas por Occidente. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado acciones activas por parte del ejército ucraniano, aunque el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya ha informado que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha comenzado. Según la CNN, el Reino Unido ya entregó misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow a Ucrania. Los misiles tácticos británicos de largo alcance han llegado a Ucrania. La fuente son varios altos funcionarios occidentales familiarizados con la situación. A principios de este año, el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que estaba considerando enviar misiles de largo alcance a Ucrania. Poco después, el gobierno del Reino Unido emitió un aviso de adquisición a través del Fondo Internacional para Misiles de Largo Alcance con destino a Ucrania. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha condenado la medida tomada por el gobierno británico del premier Rishi Sunak, advirtiendo de responder de forma adecuada a ese paso. Es un asunto muy negativo que requerirá una respuesta adecuada de nuestros militares, que tomarán las decisiones apropiadas desde el punto de vista militar, ha asegurado Peskov. Por el momento, se desconoce qué aviones son los portadores de estos misiles. Sin embargo, antes se supo que Polonia estaba trabajando en la modernización de los bombarderos de primera línea Su-24 ucranianos, para usar estas armas tácticas por parte de estos últimos. El misil de crucero Storm Shadow tiene características y tecnologías únicas. Gracias al uso de tecnología sigilosa, el misil tiene una firma de radar reducida, lo que dificulta su detección por parte del enemigo. El Storm Shadow está diseñado para ser lanzado desde aviones de combate y es capaz de cubrir una distancia de más de 250 kilómetros. El caso es, que si en lo militar el grado sube a cada minuto que pasa, ya que ayer se notó un tráfico aéreo masivo de la OTAN desde Polonia a las naciones del Báltico. El tono del enfrentamiento dialéctico sube tanto o incluso supera la escala militar, y hablan de armas nucleares, y ha llegado al parlamentarismo. Mikhail Sheremet, miembro de la Duma estatal de Crimea, sugirió la posibilidad de un ataque masivo con misiles en las fronteras occidentales de Ucrania si se utilizan los misiles de crucero Storm Shadow transferidos por Gran Bretaña. Según Sheremet,
El uso de estos misiles por parte de Ucrania debería desencadenar una poderosa respuesta de misiles, posiblemente usando armas tácticas, a lo largo de la frontera occidental de Ucrania para interrumpir el flujo de suministros de armas. Atentos al dato, habla de armas tácticas, y dice que es hora de cortar cualquier oportunidad para la transferencia de armas de destrucción masiva de Polonia al territorio de Ucrania, dijo Šeremet en una entrevista con RIA Novosti. El parlamentario también señaló que era hora de enfriar a los exaltados que decidieron invadir las fronteras de Rusia. Rusia ya envió una nota de protesta a los países de la OTAN en relación con el suministro de armas a Ucrania, y señalando que los países de la OTAN están jugando con fuego. Esta declaración destaca la creciente tensión en las relaciones internacionales, y la necesidad de un mayor diálogo y esfuerzos diplomáticos para resolver la situación. Desde el Kremlin, que es lo mismo que decir desde el despacho de Putin, dicen que los políticos europeos no han aprendido nada en cientos de años. Rusia siempre ha sido un país amante de la paz. Si atacó, fue en respuesta a la agresión de sus vecinos. Desde el Kremlin, dicen que Rusia es un estado demasiado fuerte para rendirse, y el conflicto en Ucrania es la consecuencia de una secuencia de errores cometidos por Occidente, señaló el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov en una entrevista. La OTAN es un participante directo del conflicto en Ucrania, además de su causante, sostiene Dmitry Peskov, el portavoz del presidente ruso, en una entrevista con el canal serbo-bosnio ATV, en la que hizo balance de la operación militar rusa y explicó a qué se debe el progreso desacelerado de las tropas rusas. El portavoz del presidente Vladimir Putin acusa a Occidente de haber cometido errores sistemáticos que obligaron a Rusia a acabar lanzando su operación militar especial en febrero de 2022. En concreto, se refirió a las 6 olas de expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia pese a las promesas dadas al último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, a la negativa de Occidente a establecer una cooperación igualitaria con Rusia y a la organización de un golpe de Estado en Kiev en 2014. Estos son los mismos estados que han estado haciendo la vista gorda durante 8 años mientras el régimen de Kiev usaba tanques y cañones contra su propio pueblo, afirmó Peskov, en referencia a la llamada operación antiterrorista lanzada en 2014 por Kiev contra su región oriental de Donbass, que se opuso a los golpistas. Estos mismos países occidentales, sostuvo Peskov, se negaron a conversar con el presidente ruso cuando en diciembre de 2021 planteó negociaciones sobre acuerdos de garantías de seguridad para su país. Antes, al contrario, aseguraron que Ucrania se unirá a la OTAN, recordó Peskov. Rusia es un país demasiado grande para ser tratado así, y Rusia es un estado demasiado fuerte para rendirse, dijo. Hemos logrado sacudir bastante la máquina de guerra ucraniana. A la pregunta sobre los objetivos alcanzados en la operación militar en Ucrania, Peskov señaló que un territorio significativo de Donbass ha sido liberado de los neonazis, y que se han celebrado referéndums en estos territorios, donde los habitantes apoyaron unirse a Rusia, lo que calificó como uno de los resultados clave importantes. Porque la desmilitarización de Ucrania es otro objetivo importante de la operación, indicó Peskov resaltando que esta misión continuará. ¿Por qué ha pasado un año y todavía queda tanto por hacer?, se preguntó el portavoz, antes de responder que lo que comenzó como un conflicto entre Rusia y Ucrania fue seguido de la implicación, primero indirecta y luego directa, de Estados Unidos y de otros miembros de la OTAN, que le proporcionan a Kiev armas, municiones, equipos bélicos y ayuda financiera. Sobre las armas suministradas por Occidente, indicó que las hay tanto buenas como malas. Tienen armas que no se ajustan a esas condiciones, tienen armas muy aterradoras, tienen armas de alta tecnología, es por eso que lo estamos estudiando todo en el curso de la operación especial, subrayó, y no estamos librando una guerra. Peskov explicó el lento avance de las fuerzas rusas en el conflicto, por el hecho de que no están llevando una guerra, sino una operación militar especial. Si declararíamos una guerra, eso ya es otro asunto completamente diferente. Hablaríamos de la destrucción completa de la infraestructura, la destrucción completa de las ciudades y así sucesivamente. Pero nosotros no hacemos eso,
Estamos tratando de preservar la infraestructura y las vidas humanas, aclaró. En lo que se refiere al régimen de Kiev, comentó que con su ataque de drones contra el Kremlin, Ucrania se ha clasificado de facto como Estado patrocinador del terrorismo. Como hemos dicho en nuestras declaraciones anteriores, responderemos a tales medidas, cuando y como lo consideremos conveniente, aseguró. En la entrevista, se abordó el tema de las sanciones impuestas a los medios de comunicación rusos. Peskov recordó que Occidente, en primer lugar los anglosajones, gozaron durante mucho tiempo de su monopolio en esta materia. Sin embargo, cuando tratamos de presentar una competencia para ellos, inmediatamente estalló ahí una histeria, todas las máscaras fueron inmediatamente retiradas y resultó que no existían derechos de libertad de prensa ahí, expresó. En particular, se refirió a entidades sancionadas como RT, y la compañía de radiodifusión pública VGTRK, cuya cobertura dijo no encaja en la corriente principal, y, sencillamente, fueron prohibidos en Francia, Alemania, Estados Unidos y otros países. Imponen sanciones a los periodistas. Esto era impensable hace 10 años. Parecía imposible, añadió Peskov. Y esto demuestra, una vez más, que nosotros y ustedes, juntos, debemos ser coherentes y fuertes en nuestras acciones y estamos obligados a aportar nuestro punto de vista a toda costa. No solo debemos hablar con nuestro pueblo, con el pueblo de nuestros países, sino con todo el mundo, insistió. Esto sí que es una amenaza clara y directa, salida del despacho de Putin, y que no se puede obviar, recordemos. Rusia es una nación demasiado poderosa para rendirse. Esto que está pasando en Ucrania no es una guerra. Si se declara la guerra, hablaríamos de la destrucción completa de la infraestructura, la destrucción completa de las ciudades, y así sucesivamente. Desde luego, más claro no se puede hablar. Es posiblemente por esto que nos advierten desde Rusia, y que los políticos de la OTAN se lo pasan por el arco de triunfo, que se pueda estar gestando en la Unión Europea y en Estados Unidos un nuevo consenso para detener el suministro de armas a Ucrania y evitar la más que segura guerra nuclear de seguir por este camino. Hay un consenso creciente en Occidente de que es necesario y posible detener el conflicto en Ucrania si dejamos de suministrar armas al régimen de Kiev. El propio Borrell, en nombre de Bruselas, expresó el hecho de que sin asistencia militar a Ucrania, el devastador conflicto en Europa terminará. Anteriormente, el tema se desarrollaba solo en los medios y en la comunidad de expertos, pero no llegaba al nivel oficial de la Unión Europea. También el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en una entrevista con Der Spiegel, dijo que el cese del suministro de armas a Kiev significaría el fin inmediato de Ucrania. Sin embargo, el diario alemán Berliner Zeitung publicó una carta abierta de activistas alemanes pidiendo el cese del suministro de armas a Ucrania, ya que esto contribuye a la prolongación del conflicto y dificulta su solución pacífica. Hacemos un llamado al gobierno alemán, a los países de la Unión Europea y a la OTAN, para que dejen de suministrar armas a las tropas ucranianas y al gobierno de Kiev, para que detenga la resistencia militar a cambio de garantías de negociaciones de alto el fuego y un acuerdo político, dice la carta. También es cierto que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, matizó por la noche las declaraciones al diario El País, y en la televisión se notó cierto retroceso o marcha atrás en los matices belicistas. Las voces en la Unión Europea son cada vez más fuertes de que debemos cuidar a nuestra población, y no a la población de Ucrania o Bielorrusia. Esta es la posición oficial, pero resulta que en Hungría, República Checa, Alemania, Eslovaquia, Italia, España, Francia, o en los Países Bajos, se realizan miles de mítines sobre este tema. En Polonia también hay un movimiento con el lema "Esta no es nuestra guerra". Volodymyr Zelensky ha comenzado un franco chantaje a Occidente. Dejó claro que le gustaría recibir garantías para la entrada de Ucrania en la OTAN después del fin de la guerra ya en la cumbre de Vilnius en julio. En Kiev, también comenzaron a sonar las voces de los funcionarios. No esperen mucho de la contraofensiva, estamos juntando fuerzas. Según el presidente de Ucrania, que concedió una entrevista a los medios europeos,
Las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente están experimentando una escasez de vehículos blindados, que llegan en lotes. Quizás la desaparición del comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valery Zaluzhny, que se negó a participar en la reunión del Comité Militar de la OTAN, también se perciba en la Unión Europea en el contexto de un chantaje o un intento de evitar preguntas desagradables sobre las consecuencias de los ataques de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la retaguardia cercana de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Cuántas y cuáles de las armas occidentales fueron destruidas? Quizás Borrell ya se esté preparando para la derrota de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos, que no tienen éxito ni en la economía ni en Ucrania. Borrell sabe que Donald Trump, como presidente, recortará definitivamente la ayuda a Ucrania. En una entrevista con CNN, el candidato presidencial republicano se negó a acusar a los líderes rusos de crímenes de guerra y pidió trasladar la responsabilidad de Kiev a los europeos. No pienso en términos de victoria o derrota, pienso en términos de resolución de conflictos. Quiero que todos dejen de morir, rusos y ucranianos, y lo haré en 24 horas, dijo Trump. Para resolver esto en 24 horas, solo hay una forma: dejar de suministrar armas a Ucrania. Por lo tanto, ¿está madurando un consenso sobre este tema en Occidente? Con estas declaraciones a varias bandas, el asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Mikhail Podolyak, amenazó a Borrell con privarlo de la oportunidad de comer croissants con calma. Informó que Borrell está equivocado. Y en inglés, en tono didáctico, ha señalado a Borrell que el cese del suministro de armas a Ucrania no significa en absoluto un fin inmediato de la guerra, sino que conducirá a una fuerte escalada de la guerra en Europa. Si dejan de proporcionar armas a Ucrania, comenzará una guerra en otros países. El número de ataques terroristas en Europa aumentará significativamente. En general, en Europa no nos sentaremos en restaurantes y comeremos croissants con calma, escribió Mikhail Podolyak, asesor de la oficina del presidente de Ucrania. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.